El 7 de julio de 1896, en el Watson Hotel de Mumbai, se organizó por primera vez una exposición fotográfica de las imágenes captadas por los hermanos Lumière por su cámara para una documentación francesa sobre temas mundanales tales como la llegada de un tren en una estación. Y 100 años más tarde, desde ese día, en los finales del siglo XIX, la India ha surgido como el país que produce el mayor número de películas del mundo, y lo que se presentaba como una maravilla técnica llegó a ser una forma artística de una industria gigantesca de entretenimiento más popular del país. En los finales de 1912, un señor de 40 años procedente de Maharashtra, con intereses en la pintura, la fotografía y la dramaturgia, decidió emplear la cámara cinematográfica para narrar historias. Dundee Raj Govind Phalke estudió la mitología india para buscar temas para su primera película, Raja Harishchandra, cuyo cuento se basaba en el poema épico de Mahabharata. El primer largometraje, realizado por Dadasaheb Phalke, narra la leyenda de un rey comprometido a la verdad y los innumerables sacrificios que hizo, las tribulaciones que sufrió hasta que fuera premiado por su honradez por los dioses mismos. Sin embargo, no fue una coincidencia que Phalke utilizara la herencia de su país como tema central de sus películas tempranas. Para los finales de 1930, un abogado idealista, Mohandas Karamchand Gandhi, fue persuadido por sus colegas a que volviera a la India desde Sudáfrica y asumiera la dirección del movimiento de liberación de su país. Gandhi tardaría un par de años antes de consolidar su mano en el partido del Congreso y asumir el liderazgo moral de la lucha de sus paisanos contra la tiranía colonial. En el país, el pueblo ya había empezado a manifestar su resentimiento contra el régimen colonial, y la afirmación de la herencia cultural empezó a manifestarse en las obras de los artistas indios. Dadasaheb Phalke, tal como fue llamado más tarde, era considerado como el padre del cine indio. En sus películas tempranas, Phalke estableció los tonos que ofrecían el subtexto de casi todas las películas realizadas en el país. Las parábolas de Ramayana y el Mahabharata formaban la base central de sus películas. Otros pioneros tales como Babu Rai Painter, Dhiren Ganguly, Ardashir Irani, B.N. Sarkar y Himanshu Rai siguieron adelante con los esfuerzos de Phalke y introdujeron un enfoque técnico innovador en la realización cinematográfica. Fueron ellos responsables de prestar al cine indio una madurez y una forma narrativa extraordinaria. En 1931, cuando la película sonora sustituyó a la película muda, el cine indio ya había adquirido un lenguaje distinto. La industria cinematográfica en sí había sido institucionalizada. Los estudios creados a base de la línea de Hollywood proporcionaban el soporte logístico para la realización de la mayoría de las películas, y aunque el entretenimiento era el motivo principal, los cineastas de los tiempos anteriores incluso abordaban las importantes cuestiones sociales. Asimismo, trataban con las cuestiones del nacionalismo indio que la censura británica no permitía. En Kismet, realizada en 1943, las canciones patrióticas fueron justificadas ante la censura a base de que los enemigos referidos en la película eran alemanes. Mientras que las películas tempranas se habían inspirado en los temas mitológicos del país,
Los cineastas habían empezado a comprender el gran potencial de este medio. Se empezaron a realizar películas con una variedad de temas. Entre ellas se destaca una película de acción que describe las aventuras de Intrépida Nadia en Hunter Valley, que tuvo gran éxito taquillero. Durante este periodo, señor Shantaram también empezó a explorar el nuevo mundo cinematográfico para comunicar los mensajes sociales de carácter radical. Para el año 1937, Muhammad Ali Jinnah había empezado a exigir la creación de Pakistán para los ciudadanos islámicos de la India. Subía la tirantez entre las comunidades. A la escena política le dominaba el llamamiento de Gandhi por el movimiento de la desobediencia civil contra los ingleses. Fue en este ambiente social que en el año 1941 Shantaram realizó Parosi, que constituye un profundo y ferviente argumento a favor de la armonía entre comunidades, especialmente la unidad hindú-musulmana. El tema del secularismo en los años posteriores se convertía en un tema favorito de los directores cinematográficos que realizaban el cine con fines comerciales. Los críticos decían que la industria cinematográfica en sí podría ofrecer un ejemplo excelente de la coexistencia pacífica entre las personas procedentes de diferentes partes del país y de una identidad creada a raíz de la confluencia de una sociedad multiétnica y multireligiosa. La película es Baju Babra. Las letras son de Shakil Badayuni. La música compuesta por Nosad. La voz de Mohammad Rafi. Todos son musulmanes devotos. La canción que componen ellos es una canción devocional de la religión hindú, una bhajan. Se consideró que la colaboración indirecta entre los hindúes y los musulmanes constituye materia para muy buenas películas de integración, aunque no es directamente un problema entre los hindúes y los musulmanes. Sin embargo, constituye lo que puede llamarse un proceso cultural hindú-musulmán. Es de esta forma que se debe juzgar el cine indio. En 1936, Himanshu Rai, quien estableció Bombay Talkies, realizó Achut Kanya. En la película actuaron Ashok Kumar y Devika Rani. Considerada como una película clásica, narra un evento trágico de amor entre una chica intocable y un joven brahmin. Es obvio que Himanshu Rai ofrecía su reacción al liderazgo del país de aquel momento, denunciando la intocabilidad. Es irónico que Mahatma Gandhi, quien hizo una campaña contra los males sociales, se negase a aceptar el cine como seriedad. En 1939, K. Abbas, quien habría de ganar fama como cineasta y como escritor para Raj Kapoor, escribió a Mahatma Gandhi sobre el tema. Yo ofrezco para su consideración y aprobación un nuevo juguete con que mi generación ha aprendido a entrenarse, el cine. Usted incluye el cine entre los males de la sociedad, como el juego, el sata y la carrera de caballos. Usted es un gran alma Bapu. Su espíritu no alberga ningún prejuicio. Ofrecer a este juguete nuestro, que no es tan inútil como le parece, un poco de su atención y bendecirlo con una sonrisa de tolerancia. No vamos a mencionar lo que dijo Mahatma como respuesta, pero el cine después de la independencia habría de jugar un papel mayor en la formación de la política del país. Mientras los críticos del cine indio decían que siempre se había perpetuado los temas estereotipos. Sin embargo, en los últimos 50 años se realizaron películas que incluso han tratado de ir más allá de lo cotidiano. Los productores, como Bimal Roy, Mehboob Khan, Guru Dutt y Raj Kapoor,
reaccionaron fuertemente contra lo que ellos pensaban eran los malos del sistema, pero como artistas que trabajaban dentro del medio comercial de las masas, aplicaron la expresión intrínseca para comunicar su actitud. En el año 1948, Mumbai se convirtió como un punto de encuentro de talento. Bimal Roy trasladó sus operaciones desde Calcuta a unirse con Bombay Talkies, con unos técnicos principales. Una película en que se había de dejar su marco se titula Do Bigha Jameen. अच्छा पारो, अब तू घर लौट जा। तेरा शरीर ठीक नहीं है, जरा ख्याल से रहना। मैं जाता हूँ। Dirigido por Bimal Roy en el año 1952. En este año se realizó la evolución del sistema de zamindari y se pusieron en marcha las reformas agrarias por parte del gobierno central. La narrativa de Do Bigha Jameen tenía la influencia del nuevo cine europeo. En total, representaban los tumultos cambios sociales que ocurrían en esa época. Do Bigha Jameen presentó la visión socioeconómica de Nehru, ya que empezaba a motivar toda la nación. Fue principalmente una parte de nuestra revolución que Nehru trataba de originar y que se dejó de existir en los principios de los años 60 y se apartó. Así que a partir de ese momento se ve que el cine hindi paulatinamente se aparta porque los finales de los años 50 y principios de los 60 fueron un periodo de grandes esperanzas de ocasionar cambios. Do Bigha Jameen, diría yo, quizá fue la más clásica presentación del cambio, un cambio en la sociedad rural. El cine de Raj Kapoor también representó el ciudadano de una nación que trataba de vivir con sus contradicciones. Raj Kapoor tenía una relación peculiar con Khwaja Ahmad Abbas, un comunista que llevaba la tarjeta del partido, que escribía los guiones de casi todas sus películas. Muchas veces Abbas se inspiraba en las tradiciones políticas y económicas para sus cuentos, y Raj Kapoor lo interpretaba en su estilo peculiar en la pantalla. En las películas como Sri 420 y Avara, Raj Kapoor presenta un caso muy ferviente a favor de los grupos marginados de la sociedad, echando la culpa al orden social. क्यों नहीं कहते कि मुझसे शादी करने से बेहतर है वो किसी बड़े आदमी से शादी करे, किसी अमीर आदमी से या किसी जज से। चले जाओ, get out! La combinación, la asociación, la colaboración creativa entre Raj Kapoor y Abbas Sahab resultó ser muy venturosa para los dos, porque aquí había un hombre que se podía ofrecerle el realismo y el otro podía interpretarlo con el romanticismo más elevado. Pero ese tipo de cuento de amor, la música y algunas escenas de la vida que se trataban de crear en las películas vinieron después de la película Avara. Cuando la India había ganado su independencia, Mehboob Khan ya había logrado una fama formidable como cineasta, con películas como Roti y Andaz. Pero iba a convertirse en un ícono después de realizar una nueva versión de su película anterior titulada Aurat en Mother India. Mother India se considera como una epopea nacional. La película narra la historia de Radha con su marido minusválido que creó sus dos niños labrando la tierra, una nación animada por el grito de Vande Mataram. La metáfora era obvia.
La India quería librarse de los malos socioeconómicos a raíz del movimiento de liberación política, iniciado por Gandhi y Nehru. El logro de esta libertad recibía la principal prioridad de orden nacional. A pesar de la Ley de Reformas Agrarias de 1952, la India rural siguió manteniendo el sistema feudal, y esta es la realidad, que ha sido representado en muchas películas indias, pero nunca de modo tan conmovedor como en esta. Las películas de Hindi glorificaron los del abajo, y el actor quien se destacó en la personificación de esta mitología era nada menos que Amitabh Bachchan. En la época cuando Amitabh Bachchan se hizo famoso, sus películas reflejaban una ira suprimida de la sociedad en turbulencia. En casi todas sus películas, Bachchan desempeñó el rol de una persona rebelde, enfadado. Tanto el nacionalismo como el patriotismo se convirtieron en un sello de las películas indias. Roja, dirigido por Mani Ratnam, es una película destacable en este sentido. La película tamil Roja está ambientada en Cachemira, un estado infestado de terrorismo. La película tuvo un gran éxito incluso en su versión doblada en hindi. Su concepto de patriotismo había sido desarrollado anteriormente como un hito por Manoj Kumar, y el cine contemporáneo en hindi emplea el aspecto emocional como un tema frecuente. Sin embargo, el cine no pertenecía solo a Mumbai. Desde los días de los primeros pioneros, una industria vibrante del cine prosperaba en Calcuta y Madrás. En el sur se desarrolló una industria más amplia del cine que utilizaba grandes recortadas, carteles colorados y vallas para promocionar el mundo de fantasía. Pero lo que ayudó este cine fue su conexión palpable con la sociedad influida por el ambiente político que prevaleció en aquellos tiempos. En 1949, el movimiento regional iniciado por Periyar, llamado Dravid Kazhagam, se dividió en otro segmento, llamado Dravid Munnetra Kazhagam, dirigido por el dramaturgo y guionista C.M. Annadurai. Anna y su equipo usaron el cine para propagar los mensajes sociales de carácter radical. DMQ se comprometió a luchar contra la supremacía de los brahmines y desafiar el sistema de las castas. Esto proporcionó y justificó este partido y su marca del cine. Sus temas principales en las siguientes décadas se convirtieron en el arma más potente de difusión ideológica. M. Karunanidhi, que iba a asumir el poder como jefe ministro de Tamil Nadu 3 veces, escribió Parashakti en 1952. Una historia de un joven que mata al sacerdote que trataba de violar a su hermana. Las escenas angustiosas del tribunal tipificó este género del cine que predicaba las doctrinas de DMQ. Durante el periodo nacionalista, los medios de diversión y la política trabajaron juntos por el movimiento dravidiano para sus fines políticos. Hubo una interacción entre los dos. Primero, emplearon el cine para propagar sus ideas. Segundo, emplearon la fama de los actores del cine para extender su influencia en los partidos políticos. Eso fue empleado de las dos formas.
Sin embargo, era Madhu Gopala Menon Ramachandran, o MGR, quien se convirtió en un ídolo sin precedentes en la industria del cine indio, a través de los giros adoptados por DMQ. En todas sus películas desempeñaba el rol del miembro de los grupos marginados de la sociedad. Uno quien se rebelaba contra el establecimiento y ponía fin a la tiranía de los malvados. Se convirtió en un ídolo y un superhéroe. Fue esta imagen del agente del cambio social que le hizo a MGR entrar en la vida política en 1977. Él se hizo jefe ministro de Tamil Nadu y dirigió el pueblo hasta su muerte en el año 1987. En el estado vecino de Andhra Pradesh, donde se sitúa la industria del cine telugu, Nandamuni Taraka Ramarao o NTR se convirtió en un ícono. En sus películas, él se especializaba desempeñando el rol de diversos dioses de la mitología hindú. Sus numerosos aficionados, tanto hombres como mujeres, lo consideraban como un semidios en la vida real. Él se aprovechó de esta imagen cuando dio un salto en el campo político, haciendo uso de su identidad telugu como una arma ideológica. NTR fue obligado a ocupar la jefatura del gobierno de Andhra Pradesh. Su éxito como político puso de manifiesto la relación extraordinaria que ha existido entre el cine y la política de esta región. Lo que usted ve es la realidad actual reflejado en el cine cuando NTR interpretaba el Dios. El Dios de todos nuestros problemas fue una creencia que algún día un Dios o una personalidad parecida a Dios entraría en la vida política. Así que alguien que podía retratar a Dios y como él, con sus cualidades divinas, podía erradicar la maldad de nuestra sociedad. Es así que NTR estableció el partido político Telugu Desam y le prestó a su partido un efluvio. Luego se creó un tipo del ejército como del dios Krishna. Fue el ejército del señor Krishna, entre comillas, en el parlamento que tuvo que librar una lucha entre lo bueno y lo malo, tal como se hizo contra los Kauravas. El cine comercial de la India ha funcionado como espejo y tema de la sociedad del país, y los cineastas como Satyajit Ray han podido recalcar las distintas imágenes sociales a través de este espejo, y que constituyen las imágenes verdaderamente humanitarias de la vida rural. Para cautivar la sociedad en transición. To you, my noble ancestors, to you. En Jalsagar, él documenta la decadencia de su cultura que se sustituye por un nuevo establecimiento. En la película Devi, él mezcló una mentalidad científica moderna con la superstición de la tradición. Sus películas posteriores critican del sistema de valores de la India moderna. Ritu Ghatak, su contemporáneo, ha captado en sus películas el trauma de división del país y la angustia a raíz de la misma. Por otra parte, Mrinal Sen emplea en sus películas, por lo menos en sus películas anteriores, documento social. Los cineastas contemporáneos utilizaban el medio del cine para ocasionar los cambios sociales. En todo el país, los cineastas hicieron películas para traer este cambio social.
A esta categoría pertenecen los cineastas como Adur Gopalakrishnan, más tarde Arvindam, Shyam Benegal, Govind Nihalani y varios otros usaron esa forma de arte para tejer un tapiz extraordinario del país, a veces usando la forma para proyectar sus ideas, a veces empleaban las parábolas y otras veces recurrían a las alegorías para resaltar su punto de vista. El cine siempre ha sido la forma más persuasiva de la diversión. El cine comercial ha creado personalidades y estrellas que en cada década han interpretado el estado de ánimo de la nación. Para millones de ciudadanos que acuden a las salas cada día, las películas indias les han enseñado cómo soñar, y de algún modo estas películas han grabado la formación de la nación. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Sujalam Sugalam Malayadi Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sugalam Malayadi Shitalam Shastra Shamalam Mataram Vande.